Encuentra el ancla en la respiración o en los sonidos o el cuerpo. Si la mente se distrae, regresa a ese punto de descanso en la realidad presente, la respiración o un sonido de ambiente o una parte del cuerpo que se sienta sosegada. Ahora vamos a hacer varios ejercicios de respiración. En el primer ejercicio vas a estar consciente de cuando inhalas y cuando exhalas. Siente la inhalación. Siente la exhalación. Si te distraes, eso es normal. Regresa. Puedes regresar con una sonrisa. Segundo ejercicio. Al inhalar, sé consciente de tu cuerpo. Al exhalar, sé consciente de tu cuerpo. No es necesario controlar la respiración. No es necesario que la respiración tenga que ser de una manera específica. Simplemente permitimos que la mente siga a la respiración, sin controlarla. A la misma vez nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, con mucha paciencia y ternura. Al inhalar, sé consciente de tu cuerpo. Al exhalar, sé consciente de tu cuerpo.
Tercer ejercicio. Inhala y siente el cuerpo. Exhala y deja ir la tensión del cuerpo con suavidad, sin forzar. Es una invitación. Inhalando y sintiendo el cuerpo. Exhalando y dejando ir el estrés del cuerpo. Si la mente se distrae, eso es normal. Puedes regresar con una sonrisa y continuar. Si hay tensión acumulada en el cuerpo, ayúdate con la respiración a calmar el cuerpo con suavidad, sin forzar. Puedes permanecer en este ejercicio o si te sientes lista, listo, pasar al próximo ejercicio, que es traer a tu mente alguna cosa por la cual sientas agradecimiento. Alguna cosa, persona, lugar, situación, apoyo que hayas recibido.
A lo mejor eso te dibuja una sonrisa en el rostro. Una invitación a descansar tu mente en la sensación de gratitud. ¿Cómo se siente la gratitud en tu cuerpo? Si la mente se distrae, eso es normal. Puedes sonreírle a la distracción y volver a empezar. Puedes empezar con ese sentimiento de gratitud y también expandir el sentimiento de gratitud en el cuerpo. Descansando en la sensación de gratitud, expandiendo la sensación de gratitud en el cuerpo. Puede incluso ser gracias por esta respiración y gracias por esta respiración.
Si la mente se distrae, eso es normal. Simplemente regresa. Y puedes regresar con una sonrisa de agradecimiento. Recuerda la suavidad de la práctica, tratarte con paciencia y suavidad. En unos momentos la meditación va a terminar con las campanadas, las 3 campanas. Y ese sonido es una invitación también a descansar la mente en el ir y venir del sonido de la campana. Bien, muchas gracias por su gentil atención. Escogí este tema, o más bien surgió en mí, la semana pasada cuando estábamos compartiendo del tema de las creencias limitantes y lo que eso trajo, las dificultades que conlleva manejar aquellas partes quizás que son más difíciles dentro de nosotros mismos y nuestra relación con esas cosas que causaron esas creencias limitantes. Entonces fui a mi propia práctica y de ahí pues derivé que en mi entrenamiento de mindfulness y mis maestros de mindfulness nos enseñan, y digo no porque si por ellos no fuera yo no tuviera mucho que ofrecer realmente, nos enseñan a equilibrar cuando manejamos
emociones, creencias difíciles que quizás nos sacuden profundamente, sobre todo aquellos recuerdos que causaron esas creencias limitantes, nos sacuden profundamente. Es importante equilibrar en nuestra práctica con cosas como la práctica de gratitud. La gratitud, la generosidad, la benevolencia, la compasión, ¿no? Esas prácticas que abren el corazón, expanden el corazón, lo hacen más amplio. Y son esas prácticas, la benevolencia, la meditación meta, sobre todo, que es la principal, lo que nos permite tener espacio para procesar lo que es difícil. Así que esta semana escogí, más bien algo me dijo por dentro, vamos a compartir de gratitud. Y también un poco acentuó más esa intención, pues las imágenes que quizás muchos ya de ustedes han visto, lo que está pasando en Turquía y lo triste que ver cómo otros hermanos humanos están sufriendo. Y cómo la gratitud sin negar lo difícil, porque esto no es una forma de escapismo. El mindfulness es, como dice uno de mis maestros, Gil Fronsdal, honesty out loud. O sea, ve la vida como es exactamente, pero también ayuda a equilibrar la mente viendo aquellas cosas que también están pasando, que son positivas. Así que esa gratitud a todos los rescatistas que están ahora mismo en el frente allá en Turquía, a todas las organizaciones que ya han comenzado a volcarse en ayuda. Y de hecho quería mencionar, si alguno de ustedes el día de hoy se siente más motivado, en vez de enviar dana, que no es obligatoria en esta sesión de comunitaria, enviar dana a alguna organización que esté ayudando en Turquía en vez de a mí, más que agradecida de que esa sea la motivación de su corazón, porque hace falta. Así que voy a comenzar con una cita de gratitud y luego voy a leer algunos párrafos de una crónica que yo escribí en el año 2012, pero que últimamente la he tenido como en mi cabeza varias veces, que se llama Gracias por las desgracias. La cita de Maya Angelou dice: permite que la gratitud sea la almohada sobre la cual te arrodillas cada noche para decir tus oraciones. Permite que la gratitud sea la almohada sobre la cual te arrodillas cada noche para decir tus oraciones. Algunos párrafos de la crónica Gracias por las desgracias, del año 2012. Abrí mi cuenta de Facebook y vi que había ocurrido allí un derrame verbal. Había desembocado allí la rabia de un ex colega frustrado por lo que yo iba escribiendo públicamente. Yo solo narraba mi experiencia de dolor y superación, de sentir mi autoestima asestada contra el concreto, tras haber creído a ciegas y sin límites personales, ni económicos, en una promesa de sanación holística. Su río de vocablos solo fue una extensión del mensaje que recibí tras bastidores de manera verbal y no verbal durante los últimos 90 días que estuve en Puerto Rico. Estás enferma, ¿cómo esperas que te aguantemos así? Busca ayuda en otro lado. Al final, la descarga iba firmada en amor incondicional. En algunas cosas sí estábamos de acuerdo, compartíamos mucho dolor y percepciones diferentes. Mi primera reacción fue de mucho coraje y agarré la piedra que cayó en mi página para seguir levantando un muro de contención. Esa fue mi antesala a la temporada de Acción de Gracias. ¿Gracias por qué?, me preguntaba. Decir gracias por lo bueno y lo difícil era una lección simple de entender, pero ardua de practicar. En ocasiones me ha ayudado mucho, aunque no entienda cómo funciona. Dar gracias por las desgracias fue una lección que se repitió cuando estuve en India. Tan puntual fue la vida en mostrármela, que una noche tuve la siguiente experiencia. Tras una extensa convalecencia por una cirugía compleja y dolorosa, el gurú del primer ashram que visité le enseñaba con insistencia a sus seguidores que había que dar gracias por todo, por lo que nos hacía felices y lo que nos causaba dolor. Animó a la gente a repetir en voz alta: gracias Dios,
gracias Dios, gracias Dios, sin importar la prueba que estuviesen atravesando. Eso es difícil, me decía a mí misma, porque lo menos que quería era dar las gracias por la decepción que cargaba en mí. Además, temía que agradecer las cosas negativas en mi vida me llevaría al conformismo, la codependencia y la sumisión. Y sin embargo, en pocos minutos, la multitud que llenaba el salón del satsang gritaba a voz abierta y certera, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, sin pausas ni dudas, cada vez más fuerte. Yo no seguía al resto de la gente porque temía que fuera una estrategia de control mental. Pero al final del ejercicio, la energía del salón se había alivianado y mis penas ya no dolían tanto, sobre todo aquellas sobre las cuales yo no tenía control. Tras ese satsang, fui a mi habitación y me conecté a una emisora de radio de Nuevo Pensamiento por internet que transmitía desde Estados Unidos. Una mujer narraba la experiencia que tuvo la autora Maya Angelou cuando acudió a un templo para recibir ayuda espiritual por una situación difícil. El orador la vio entre el público y la invitó a decir unas palabras inspiradoras. Aunque se sentía fuera de sincronía, Angelou agarró el micrófono y comenzó a decir, gracias Dios, sin parar. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Después dijo Maya Angelou, probablemente dije gracias Dios como 50 veces hasta que la gente lo empezó a decir conmigo. Por alrededor de 3 minutos solo repetimos gracias Dios, narró Angelou posteriormente. Fue probablemente el mejor discurso que he dado en toda mi vida. Solo gracias Dios. Fue imposible ignorar que en la misma noche, regresando a mi habitación, había escuchado sobre cómo 2 maestros ubicados en puntos opuestos del planeta habían lidiado con su misma dificultad, con su dificultad de la misma manera. Cuando leí el mensaje en Facebook, pasada la reacción inicial de ira, me acordé de la coincidencia de aquella noche en India y decidí hacer una lista para dar gracias a la vida por todo lo que me había enviado. Fue un buen ejercicio para salir de la autolástima y aquella noche esta fue mi lista. Gracias por las enseñanzas, por las herramientas que me ayudaron, por los momentos buenos y las experiencias terribles. Los momentos buenos me dieron esperanza. Las circunstancias difíciles me ayudaron a ver mi profunda necesidad de ser amada sin prejuicios en mi peor momento. Y pude estrechar lazos con los pocos que quedaron cuando no tuve trabajo, dinero ni privilegios. Gracias por las veces en que recibí un no. Se abrieron oportunidades y muchos sí en otros lugares de crecimiento y sanación. Gracias porque aprendí la diferencia entre la espiritualidad y la codependencia, entre la complacencia, adulación y la solidaridad. Gracias porque aprendí a apreciar a quienes antes miraba por encima del hombro por creerles menos evolucionados. Hoy creo que hay un maestro en cada ser, sea humano o no. Gracias porque vi el desamor hacia mí misma y desde ese lugar es imposible amar y perdonar a otros y a una misma genuinamente. Gracias por el dolor que generó una búsqueda profunda, una búsqueda que continúa y ha bendecido a otros buscadores. Gracias porque cuando todo se derrumbó, me salvaron unos grupos de apoyo, la tinta y el papel. Gracias porque entendí que todos tenemos la misma necesidad principal, ser amados y aceptados desde nuestra condición más vulnerable, desde nuestra desnudez emocional, más allá de tener dinero, apellidos, renombre, éxitos, contactos, influencias, posiciones o cualquier otra identidad o vestimenta. Gran parte de nuestros comportamientos, buenos o malos, son estrategias para asegurarnos ese amor sin juicios por parte de los demás. Hasta ahí la lista. Pero entonces continúa el relato. Hice el ejercicio de buscar la bendición en aquel comentario furioso.
el cual me recordó una conversación que tenía pendiente hacía tiempo con un familiar muy querido y había estado evitando esa conversación. Así que cuando me pude comunicar con mi familiar, le dije: perdóname por haber hablado con tanto rencor sobre ti. Hablé desde mi coraje, le dije, y mi familiar me contestó: perdóname tú a mí si alguna vez dije o hice algo que te hiriera o te hiciese sentir ofendida, me respondió. Yo me había estacionado bajo un árbol para tener esa conversación y sentí que me aliviané. En 30 segundos se liberaron años de dolor y sufrimiento, y no hubiese ocurrido en aquel momento de no ser por el tormento de quien se desbordó de coraje en mi perfil de Facebook. Fue la primera vez que dije gracias por las desgracias y decidí escribir sobre ello. Aún me asombra que una aprende a hacer alquimia de limones limonada y escalones con piedras y lanzas. Así que, aun cuando una siente que no hay nada que celebrar, entonces una da gracias por todo lo que no funcionó. Ninguna experiencia está exenta de un extenso currículo de aprendizaje, el cual yo podía reconocer incluso en medio del pataleo, aún tratando de negociar con la vida. La experiencia me ayudó a practicar más genuinamente gracias por las desgracias. Gracias por el lodo. Allí sembré mis flores. Entonces, esta semana yo publiqué en las redes sociales en las que publico cosas para ayudar a la gente y apoyar a la gente a meditar, que muchas veces se nos pega en la mente el recuerdo de alguien que nos hizo daño y la recomendación: haga una lista de al menos 10 personas que le hayan apoyado. Observen cómo sienten la gratitud en su cuerpo y expandan ese sentido de gratitud.